Ya, muy bien, escúchenme. Esta clase va a ser simplemente una clase de repaso, ¿ya? Quiero que se acuerden de todo lo que hemos hecho y si alguno tiene dudas o alguno quiere que se le vuelva a explicar un ejercicio, por favor, aprovechen esta hora. Ya se avanzó todo lo que se tenía que avanzar para el segundo parcial, ¿ya? Entonces, lo único que nos queda para el examen final son las fuerzas aplicadas sobre superficies curvas y vamos a hablar un poco de Bernoulli, de Manning y con eso terminaríamos la materia. Entonces, a ver si hay alguno que tenga dudas, preguntas, que quiera que se le repase o que se le diga, aprovechen esta hora. Nadie, todo está clarísimo, todos han aprendido bien, nadie quiere que vuelva a hacer algún ejercicio o algo. Jóvenes, Parece que todo claro, mi capitán. ya, segura. A ver, vamos a volver a repasar. A ver, ¿dónde está? Los ejercicios que hemos visto enfocados a este segundo parcial son los ejercicios de los manómetros. Hemos hecho estos ejercicios, esto de acá que se le aplican las diferentes fuerzas o presiones, donde hay un desplazamiento. Hemos aprendido estos igual, donde hay que están a alturas diferentes. Hemos aprendido este que tiene un pistón que aplica presión a ambas cámaras. Hemos hecho esto de figuras de diferente índole que están basadas según las tablas de centroides que les he pasado, con partes inclinadas. Puntos a tomar en cuenta en estos ejercicios. No se olviden lo siguiente. Un centroide siempre sale de la figura, de la proyección de la figura, donde se debe tomar en cuenta los ejes centroidales. En el caso de figuras cuadradas, los ejes centroidales siempre son la mitad de sus lados, ¿ya? Y la intercepción es el que se llama centroide. Eso no se olviden. Y en el caso de figuras triangulares, les había dicho que los 2/3, si no me equivoco, de acá, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Este ejercicio es 2/3 de la altura, si no me equivoco ahorita, el eje por donde sale el centroide, ¿ya? En este caso, han conjuncionado, o se ha conjuncionado una circunferencia y un cuadrado, y por tanto, la intersección del centro, digámoslo así, de ese círculo, de ese medio círculo, con el eje centroidal del cuadrado es lo que se llaman centroides. Proyectando van a ser el eje centroidal. Otro punto que deben tomar en cuenta acá, que hemos dicho que la altura HC siempre debe partir del eje centroidal, ¿no es cierto? En este caso, que es una figura inclinada, lo que hacemos es proyectar esta línea de manera paralela a la base, ¿no es cierto? Se debe proyectar de manera paralela a la base. En otro ejercicio en el que tenemos la figura así ya directamente de manera vertical, es más sencillo, simplemente proyectamos. ¿Ok? Y el HC viene a ser la altura desde el nivel del agua, siempre. Desde el nivel del agua hasta la proyección de mi centroide. Eso se llama HC. Después, ¿qué más deben tomar en cuenta en estos ejercicios? Que cuando hacemos la delimitación de los ejes, el eje Y siempre debe pasar sobre la figura. Fíjense, siempre pasa sobre la figura. Si mi figura está ubicada de manera vertical, entonces mi eje pasará por acá, así. ¿Ya?
Ese es el eje Y. El otro eje debe pasar por el nivel del agua, siempre sobre el nivel del agua. ¿Ok? Después, la intersección de estos dos ejes es lo que se conoce como el origen. ¿Ya? Y el origen siempre, o a partir del origen, es que se mide nuestro YC, que en este caso se prolonga una línea perpendicular para poder medir desde este origen hasta el centroide. Eso se llama YC, esa es la distancia que vamos a utilizar. Y el otro cálculo que vamos a sacar, que es el valor YP, ese se mide también desde esta línea que hemos encontrado hacia el centroide. ¿Ok? Puntos considerables en este tipo de ejercicios. No se olviden que esto significa una abertura y que quiere decir que existe una aplicación de presión atmosférica. Sin embargo, esa presión atmosférica se va a anular porque tenemos presión atmosférica también en todos los lados del recipiente, del tanque o del contenedor del líquido. La fuerza resultante se grafica siempre del líquido. A ver, esperen un minutito, por favor. Ya, perdón, me estaban consultando una tarifa que tenía un viaje pendiente, por eso les corté. Ya, a ver, entonces, ¿qué otras dudas, a ver, o puntos deben tener en cuenta acá? Que, bueno, la fuerza resultante se grafica desde el interior, o sea, desde el líquido hacia la superficie. O sea, no puedo graficar yo de aquí a aquí, porque aquí no hay líquido, ¿no es cierto? El líquido se encuentra contenido en el recipiente, por eso es que la fuerza se la grafica de esta manera. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Inge, la fuerza resultante siempre está en YP, ¿no? Exacto. Yo para calcular mi fuerza resultante debo calcular primero mi valor YP, ¿ya? Que siempre es una diferencia mínima entre el YC. O sea, del YC hay un poco más hacia allá que está el YP. Y ahí sobre ese punto es que se aplica la fuerza resultante. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Mi capitán, disculpe, ¿podría interpretar mejor eso que dice que la presión atmosférica está ejerciendo fuerza hacia presión, perdón, por todos lados, por eso es que es cero? Te lo dibujo acá. Esto es un balde, ¿ya? Que tiene agua, ¿ok? Y está al aire libre, la abertura, tiene una abertura al aire libre. Todo objeto que se encuentra en el espacio está ejercido o tiene una presión atmosférica que se ejerce, ¿ya? En este caso vamos a poner que está así, que está ejerciendo de esta manera. Esta presión atmosférica está incidiendo en el líquido, ¿no es cierto?
Ya. Va a llegar un momento, bueno, esta presión atmosférica también se ejerce en todos los sentidos, ¿no ves? Que es lo que mantiene a los cuerpos en equilibrio, ¿ya? Y si nosotros hacemos un análisis de sumatoria de fuerzas, o sea, hacemos un eje aquí y digo fuerzas en X son estas de acá, calculo todas mis fuerzas perdón, en Y, después calculo todas mis fuerzas en X, como me han enseñado en física, y después hago una sumatoria de todas las fuerzas. Al final, si todas tienen el mismo valor, el resultado va a ser cero. ¿Has escuchado ese principio de que dicen que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero? Por eso es que Sí. se descarta la presión atmosférica. Ahora, diferente fuera que yo tuviera aquí una piscina, un lago, y aquí tengo un recipiente, ¿no es cierto? Y aquí que está abierto, entonces aquí quiere decir que existe una presión atmosférica y no la puedo eliminar porque aquí no me está actuando la presión atmosférica, aquí me está actuando la presión que ejerce el agua sobre este líquido para mantenerlo a flote. Entonces ahí ya es otro tipo de cálculo. ¿Entiendes? Mi capitán, pero ahí arriba en la figura, por lo que yo asimilo, solamente hay una apertura ahí arriba donde puede estar la presión atmosférica, o aún así cuenta así por todos lados la presión Es atmosférica que porque es la misma. esta abertura es simplemente para decirnos que la presión atmosférica está actuando sobre el líquido que está dentro, nada más. Pero la presión atmosférica está en todo lado, aquí, 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 porque el líquido es porque el contenedor es un contenedor que está en el espacio, no está sumergido. Si yo tuviera, a ver, aquí está. Si yo tuviera este líquido, este contenedor, esto es un tanque, ¿ya? Si este tanque estuviera sumergido en el mar o en una piscina de aquí, otra sería la historia. Yo tendría que tomar el punto o la presión atmosférica sobre este líquido como un dato dentro de mi cálculo de presiones. No la puedo descartar porque no puedo asumir que todas estas otras presiones son iguales a la atmosférica. ¿Por qué? Porque están en un líquido que tiene una densidad, un peso específico diferente al de la presión atmosférica. ¿Entiendes? Ahí sí se toma en cuenta la presión atmosférica. Ahora sí le entendí, mi capitán. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Bueno, alguna otra vez vamos a seguir viendo qué más hemos visto. Eh, bueno, en estos ejercicios igual vimos o nos dimos cuenta de que la superficie de estudio, por más que sea grande el cuerpo, la superficie de estudio es solamente la que está en contacto con el agua, ¿no es cierto? De esa superficie es la que tenemos que tomar en cuenta su distancia, su altura, etcétera. ¿Ok? Esos son puntos a tomar en cuenta. Bueno, esto ya lo resolvimos. Fíjense que aquí igual, nuevamente, el eje siempre pasa sobre la figura, fíjense, y sobre el nivel del agua, ¿ya? Siempre. Y mucho hace la interpretación gráfica que le den, porque si nosotros, porque algunas veces el valor de YC va a coincidir con el valor de HC y no va a ser necesario estar sacando cálculos adicionales. ¿Estamos claros en eso? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otros datos importantes? Bueno,
Eso más que todo, en eso va a consistir en el examen. Es simplemente interpretar las figuras, interpretar los tipos de elementos o de líquidos que hay dentro del tanque, tomar en cuenta las aberturas o no aberturas, las inclinaciones. Estos ejercicios ya lo hemos hecho, les he explicado cómo sacar los valores acá, tomar en cuenta la figura, ¿no? ¿Ok? Aquí está, ¿ves? Son 2/3 de la altura o h tercios de abajo hacia arriba, el eje centroidal de un triángulo. ¿Ya? Y todo prácticamente es una interpretación gráfica de los datos que nos están dando. ¿Preguntas? ¿Dudas? Acuérdense de las fórmulas. Hay una fórmula que es para cuando, que es la que siempre utilizamos, ¿no? Cuando la sumatoria, cuando se descarta la presión atmosférica. Ahí les expliqué cuáles eran las fórmulas o cuál es el valor de inercia, dónde se aplica, cuál es el valor de IC, cuál es el ángulo que nosotros necesitamos. El ángulo siempre es con relación a la horizontal, no se olviden de eso. O sea que si nos dan un ángulo vertical, nosotros debemos deducir el ángulo horizontal. Y en esta parte de las figuras y ya el tema de los manómetros, que es sencillísimo, que ustedes ya lo saben. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Jóvenes, no me han estado mandando sus tareas. Algunos son los que me han mandado las tareas. Después no estén otra vez chillando cuando les influye su nota. ¿Por qué no me han mandado sus tareas? Disculpe, mi capitán. Aparte de los ejercicios, creo que no ha dado ninguna otra tarea de los que hemos No todos estoy visto. hablando de los ejercicios, estoy hablando de los ejercicios. Hay gente que no me ha enviado los ejercicios. Bueno, se los dejo ya a su criterio y responsabilidad. Entonces, si no hay más dudas, no hay más preguntas, nos vamos a ver directamente el día del examen. Voy a tratar de pasarles, yo creo que necesitan una práctica, un ejercicio práctico, o no, o directamente nos vemos en el examen. Mi coronel, si tuviera exámenes de los anteriores años y nos puede pasar mientras practicamos, ¿Qué más querés que te pase? Cómo se resolvían esos exámenes también? No me tenés que pedir eso a mí, pues Choco. ¿De dónde te voy a sacar? O sea, ¿querés que yo te dé cómo yo hago mis exámenes? ¿Así querés eso? ¿Eso querés? no de años anteriores, Bueno, pero para repasar. eso pues ustedes tienen que ver cómo los consiguen o de dónde piden o no sé, pues ya no te puedo dar yo eso, pues eso no me deberías preguntar a mí, ¿no es cierto? Ya, bueno jóvenes, entonces nos vemos la siguiente semana. ¿Qué día es? ¿Martes? ¿Jueves? ¿Qué día era? Villarruel, ¿qué día es el examen? ¿Alguien sabe qué día es el examen? Por favor que me pueda decir. El día martes, mi capitán. Muy bien, ¿a qué hora? Oye, 5 de la tarde, mi capitán. no, no era tan tarde. ¿A qué hora te dije Villarruel? Pucha, ya no me acuerdo ya. En horario de clase, me dijo mi capitán. Sí, bueno, ya, está bien entonces que sea así. Bueno, jóvenes, prepárense, estudien, no va a estar difícil. Y bueno, recuperen la nota a aquellos que no les ha ido bien el primer parcial, ¿ya? Nos Mi vemos. capitán, Dime,
¿Podría pasarlo en ejercicio para que podamos hacer?